Quedaron pensando. Yo tengo un trabajo difícil, hacer pensar a los evangélicos. Hay muchos que no piensan. Siguen cualquier corriente de doctrina. Es por eso que necesitamos fundamentar nuestros principios en la palabra del Señor. Por esta razón, porque este Dios que nos salvó por su gracia quiere que vivamos una vida extraordinaria. Él nos da toda la posibilidad de vivir vidas extraordinarias. Frente a ustedes tienen un hombre feliz. Me encanta la vida, me encanta vivir. Me encanta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Antes odiaba el lunes, amaba el viernes, como algunos de ustedes. Me encanta la lluvia, me encanta el sol, me encanta el verano, otoño, primavera. Me encanta estar con ustedes ahora y dentro de una hora irme. Me encanta estar con mis hijos y mis nietecitos, con mi mujer, y estoy feliz lejos de ella. ¿Ustedes no? Es verdad. Todos necesitamos un poquito de espacio. Pero lo que me encanta a mí es que Dios nos da la oportunidad de vivir una vida extraordinaria, sea que la vivamos o no. Yo he elegido vivirla. Y he elegido vivirla porque entendí que no es posible vivir la vida que Dios planificó, la vida fructífera y realizada, la vida feliz que Dios planificó. Él planificó para nosotros una vida extraordinaria. Si usted no la vive, no crea que es problema de Dios. Es problema suyo. Porque nadie puede amargarle sin su permiso. Nadie puede resentirle. Nadie puede hacerlo enojar. Usted se enoja. Así que podemos vivir una vida extraordinaria. Dios la planificó así. Y como Dios planificó la vida, me entregó la forma de vivirla. Y yo pensaba en el pasado que la vida se vivía en base a mis ideas, mis gustos, mi cultura. Yo nací en Chile, en una iglesia pentecostal, y pensaba que Dios era pentecostal y chileno. Así que fui criado en otra cultura, tuve que aprender cosas diferentes. Pero entendí que la vida no funciona basada en las emociones. De hecho, el grave problema que vivimos hoy en la sociedad es que existe un grupo de individuos llamados humanistas, secularistas, progresistas, neoizquierdistas, comunistas, que no creen en Dios o que son religiosos. Y ellos han creado una nueva moralidad. Ellos odian la moralidad bíblica. ¿Sabe cuál es su meta? Su meta es destruir la ética bíblica, que desaparezca la ética bíblica de la sociedad. ¿Por qué? Porque la ética bíblica para ellos es restringente, limita, impide la variedad, hace que las personas no permitan diversidad. Entonces somos homofóbicos, transfóbicos. Nos culpan de todo. ¿Por qué? Porque ellos creen que cada persona puede elegir su moralidad. Aún más, que la vida se vive basada en las emociones, sentimientos que experimenta. Por eso una artista de Hollywood hace unas semanas atrás comunicó que ella había adoptado a un niño que a los 5 años le dijo que quería ser niña, que era niña. Y entonces ella le dijo, está bien, y comenzó a vestirla de mujer. Es por eso que una chica de Canadá a los 14 años demandó a sus padres, porque empezó a tomar hormonas masculinas para convertirse en hombre, porque eso se puede hacer, ¿cierto? Por eso usted ve a homosexuales con senos.
Porque empezaron a tomar hormonas femeninas o se hicieron implantes. Así que comienzan a transformar. Y esta chica quería ser hombre y empezó a tomar hormonas masculinas y sus padres le dijeron: no debes hacer eso. Y entonces ella los demandó y el gobierno de Canadá hace unos meses atrás decretó que los padres tienen la obligación de proveer para las necesidades de sus hijos, las que ellos elijan. Y por lo tanto, tienen que proveerle de las hormonas y además, si es que le llegan a llamar con el nombre femenino que ellos le pusieron y no con el nombre masculino que ella eligió, van presos. Usted piensa, y eso no ha llegado acá, ¿no es cierto? Ahora, mientras veníamos con mi amigo Mere, leí sobre un diputado llamado Temócrates, algo así, que presentó un proyecto al gobierno mexicano. Y en este proyecto, cuidado, usted tenga terapias de transformación de los homosexuales y estaré dirigido para que los ministros, profesores, psicólogos, psiquiatras que intenten cambiar a alguien. Pero también el artículo dice: y los padres, las madres, los amigos, los que se burlan, abusan de ellos. No está muy lejos, Bueno, ese es el mundo en que vivimos. Pero este Dios que nos creó a nosotros nos da la oportunidad de vivir una vida extraordinaria, totalmente diferente. Ellos creen que el hombre nace bueno. Nosotros creemos, la Biblia dice que el hombre nace malo. Nuestros hijos llegan al mundo como salvajes. No saben nada de nada. El mal viene con nosotros, el bien hay que enseñarlo. Entonces este Dios requiere que nosotros aprendamos a vivir de una manera distinta y que aprendamos a vivir no basados en las emociones que sentimos, sino en las convicciones que tenemos. Por eso es peligroso que la iglesia se vuelva emocional, que la iglesia se encierre en sus lugares a cantar, orar, a ayunar, a gritar y se olvide de practicar su fe. Que la iglesia crea que un padre puede dejar marcadas las manos en el cuerpo de sus hijos, tirar el pelo, las orejas, abusar física, emocionalmente y luego levantar manos delante de Dios. Que un cónyuge, que un hombre crea que puede gritar, maltratar, insultar, ser violento con su esposa y luego ir a adorar a Dios y creer que Dios recibe su adoración. Y que una mujer crea que debe seguir sus gustos, sus pasiones y no practicar su vida sexual sin razones bíblicas, oponerse a practicar su vida sexual, oponerse a cumplir necesidades que tienen que ser suplidas sin razones bíblicas y creer que sus oraciones no son estorbadas. No es tan sencilla la vida cristiana, pero es extraordinaria porque somos salvos solo por su gracia. Pero a la vez este Dios de gracia que nos salva nos exige que vivamos la fe que tenemos. Pero no solo eso, nos exige que vivamos la fe que tenemos y nos exige que hablemos de la fe que vivimos. ¿Y sabe qué ha pasado? Los dos extremos, lamentablemente. Muchas personas no viven su fe, cantan bien, oran bien, ayunan bien, sirven bien, ofrendan bien, diezman bien y viven mal. Y otras personas nunca hablan de su fe. Viven bien, oran bien, ayunan bien, sirven bien, viven bien y no hablan de la fe que viven. No luchan por los valores que tienen y deja que los ateos, agnósticos, humanistas se tomen la sociedad
y que comiencen a crear leyes que van contra nuestra ética y destruyan nuestro sistema de pensamiento y se opongan a todo lo que hacemos, y nosotros no salimos a votar, no votamos por convicciones, sino por emociones. Cristianos que votan por candidatos que le ofrecen algo, no importa que estén a favor del aborto, matrimonio homosexual, pero le ofrecieron una canasta de alimentos. Ningún cristiano debe vender sus convicciones, porque vivimos nuestra fe cuando somos honestos con Dios, no hipócritas, y hablamos de la fe que vivimos cuando nos convertimos en sal y luz en la sociedad. Por eso aprendí que la vida más extraordinaria, queridos, es la vida basada en principios, no en emociones. Los principios son verdades absolutas, por eso es mi deber enseñar verdades. ¿Sabe por qué los hijos de los cristianos llegan a la universidad y les lavan el cerebro? Porque en la universidad no se discute ni oración, ni cántico, ni danza, ni instrumento. Se discute lógica, no se discute fe. Así que si sus hijos llegan sin ninguna herramienta, no conocen lógica cristiana, teología cristiana, ética cristiana, moralidad cristiana, pero aprendieron a cantar bien y no conocen y llegan a la universidad, les lavan el cerebro. Por eso hoy nuestros jóvenes no tienen un cristianismo fino, tienen un sincretismo. Muchos de nuestros jóvenes tienen una mezcla entre cristianismo y humanismo. Aún los adultos, un poquito de cristianismo y un poquito de machismo, un poquito de cristianismo y un poquito de feminismo, un poquito de cristianismo y un poquito de comunismo. No se puede. Usted no puede tener esa mezcla. Dios odia aquella mezcla. Por eso Dios quiere que nuestra vida sea transformada. Y nosotros somos los responsables de hacerlo. Por principios vivimos la vida cristiana que Dios exige. Por emociones cometemos pecados. Estaba en una conferencia de señoritas, miles de señoritas, y les decía, nunca he visto que una señorita cristiana quede embarazada por seguir sus grandes convicciones bíblicas, sino por seguir sus bajas pasiones morales. Nadie adultera por principios, ¿eh? ¿Sabe por qué adulteramos? Por pasiones. Nadie maltrata, insulta, es violento por principios. Lo hace por emociones. Me hiciste enojar, me molesta lo que haces. No es correcto lo que estoy haciendo. Por eso Dios exige una vida que recibe la gracia de Dios y nos convierte en receptores de la gracia que transforma nuestra vida, nos entrega salvación y a la vez nos convierte en canales por donde la gracia de Dios tiene que fluir. Y entonces tengo que convertirme en una persona que vive basado en principios. Déjeme entregarle solo 2 principios para terminar. Yo creo que ustedes y yo anhelamos ser felices. No, nadie elige, yo quiero ser un infeliz, ¿cierto? Nadie se casa para ser infeliz, algunos lamentablemente lo son. Pero déjeme entregarle este principio. Primero, no existe estado civil malo. Así que si usted piensa que porque está soltero, está amargado, no se case. Va a ser peor. Si no, pregúntele a los casados. Y si usted está casado y amargado, no se divorcie. Arregle sus problemas. Si no, pregúntele a los divorciados. Porque no hay, escucha este principio, no existe estado civil malo. Solo cristianos inmaduros que no saben vivir en su estado civil. Es muy diferente a vivir por principios. ¿Quiere otro principio?
Cada principio es un sermón, así que solo se lo voy a mencionar. Otro principio. A veces las personas van a mis conferencias y pues llegan a las conferencias de matrimonios. Voy a tener una en la Isla del Padre en el mes de octubre. En mi página podrán ver la información allí. Va a ser un retiro de matrimonio el fin de semana. Hay que ahorrar, entre paréntesis, hay que invertir en su educación. La gente quiere invertir en comida, por eso ustedes saben los demás. Así que hay que invertir en su educación. Cuando la gente va a los retiros de matrimonio, le digo, si usted vino a este retiro sintiéndose infeliz y creyendo que su mujer le hace infeliz, son un par de infelices. Porque nadie puede hacerlo infeliz sin su permiso. Si usted se levanta cada mañana a mirar cómo se levantó su marido, su mujer, ¿se levantó contenta o enojada? Si está contenta, está contento. Si está enojada, está enojada. Si está triste, usted también. ¿Qué le pasó? ¿Usted cree que está viviendo su vida? No, usted está viviendo la vida de otro. No importa cómo se levante su mujer, su marido. Si su mujer se levanta con el pie izquierdo, mándela a acostarse y levántate con el otro pie. Esa es una sencilla solución. Pero la actitud es una elección de los individuos. Así que, primer principio, no existe estado civil malo, solo cristianos inmaduros que no saben vivir en su estado civil. Segundo, la felicidad de un individuo no depende de tener las cosas deseadas, de vivir las circunstancias anheladas o de estar rodeado de las personas deseadas, sino en ser la persona que por Dios fue diseñada. ¿Me comprendió? Bueno, ahora voy a hacer striptease. A ver, Mera, ayúdame con la Biblia, porque me olvidé sacarme la camiseta, hombre. Entonces tengo que sacármela un momentito. Tengo que mostrarle mi cuerpo. De esto se trata la vida. Primero, de entender la gracia de Dios, queridos. Dios lo llamó al palacio del rey. Segundo, de aprender a vivir en el palacio del rey. No se vive de cualquier manera, ¿eh? Hay reglas. Hay que aprender a vivir por principios. Así que la felicidad de un individuo no depende de tener las cosas anheladas, de vivir las circunstancias deseadas o estar rodeado de las personas anheladas, sino en ser la persona que por Dios fue diseñada. Tercer principio. ¿Cuánto les dije? 3 nomás. ¿Están cansados? Yo sí. Último principio. Matamoros necesita paz, ¿no? ¿Cierto? Usted necesita paz en su familia también. El problema es que si ustedes se esconden en las iglesias y no enseñan a sus hijos a aprender a vivir en paz, nunca cambia. Si usted vive orando para que Dios cambie la ciudad y no cambia a usted, ¿de qué sirve? Si usted es de aquellos que cree, cuando dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, ¿se acuerda qué dice? Se arrepintiere y cambiare sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Entonces ustedes comienzan a arrepentirse y decir, Señor, quiero que sanes a Matamoros, me arrepiento. ¿Usted cree que Dios va a sanar a Matamoros porque usted se arrepienta? Entendió mal el versículo. ¿No es que Dios no puede sanar una tierra donde hay gente corrupta? ¿Usted cree que por la humillación del pueblo de Dios, Dios va a terminar con la corrupción de los corruptos? No, van a seguir siendo corruptos.
¿Y entonces qué significa el versículo? O el versículo significa que al pueblo de Israel, le dijo al pueblo de Israel, le dijo: ustedes son mi pueblo, yo los elegí como mi especial tesoro, así que ustedes tienen que arrepentirse si quieren que yo sane su tierra, no los amorreos, no los jebuseos, no los cananeos. Así que no se ponga a orar por los cananeos, los jebuseos que están en el gobierno, o los cananeos que están como vecinos. Arrepientas el pueblo de Dios y Dios va a sanar las vidas del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios sano va a influenciar la sociedad. Esa es la diferencia, porque ahí nos convertimos en sal y luz de este mundo. Así que termino con este principio. La paz de un individuo no depende de cuán pacíficos son los que le rodean, sino de cuán sabio es para enfrentar a todos los que le hacen la guerra. La paz suya no depende de tener una esposa que se llame Paz, o tener un marido pacífico. La paz suya depende de usted. La paz suya no depende de sus hijos, no depende de la sociedad. La paz suya depende de esto. Depende de aceptar la gracia de Dios, que le llamó a su palacio, y que un día, tome el ejemplo, un día el rey David decidió que iba a tener una comida y tenían que venir todos sus hijos. Y comienzan a llegar los hijos, y llegan allí los más fuertes y se sientan a la mesa. Y llega Jonatán sin defecto desde la cabeza a los pies. Y llegan todos sus hijos y se dan cuenta que hay un asiento vacío al lado del rey. Y de pronto empiezan a escuchar: ¿y quién viene? Es Mefiboset, aquel que se le cayó a la criada y quedó paralítico, el que se creía un perro. Y el rey le dijo: tú comerás en la casa del rey, tú te vestirás en la casa del rey, tú vivirás en el palacio del rey, por la gracia. Esos son ustedes. Usted es hijo del rey, viva como hijo del rey. Cante como hijo del rey, ofrende como hijo del rey, ore como hijo del rey, vístase como hijo del rey, trate a su familia como hijo del rey, porque todo lo recibió solo, a ver, díganlo conmigo, solo por tu gracia. Le damos un aplauso al Señor. Puestos de pie, por favor. No olviden escuchar mi programa. Les va a ayudar mucho a crecer. Radio Esperanza. Y no olviden empezar a invertir en su vida. Si usted tiene problemas matrimoniales, ¿por qué no ha tomado un curso para saber cómo enfrentar sus conflictos? Si usted no sabe cómo manejar sus finanzas, ¿por qué no ha tomado un curso bíblico 3, 4, 5 meses? Si no sabe cómo disciplinar a sus hijos, ¿por qué no ha tomado un curso de cómo disciplinar a sus hijos? Si nunca ha hablado con sus hijos de homosexualismo, lesbianismo, relaciones sexuales prematrimoniales, masturbación, fiestas, si nunca ha hablado con ellos, ¿por qué? ¿Quién lo va a hacer? Y si en las congregaciones no hay cursos, ¿de dónde aprenden los hermanos? Y si usted no invierte, ¿cómo aprende? Primero, para todos los que son hijos de Dios, tomen la decisión de invertir en su educación cristiana para que aprenda a vivir como hijo del rey.
Hay nuevas reglas en el palacio, ¿eh? ¿No es cierto? Si Dios nos recoge de la calle y nos mete en su palacio, por lo menos ordene su cuarto, pues, báñese. Hay reglas en el palacio. Así que todos aquellos que son hijos de Dios, hagan un pequeño examen de su vida. Incline su cabeza, cierre sus ojos y haga un pequeño examen de su vida. Todos orando. Y aquellos que no conocen la gracia de Dios, que nunca la han recibido, aquellos que todavía no son salvos porque nunca han aceptado a Cristo como su Salvador, este es el momento más grandioso de su vida. El momento en que la gracia de Dios está siendo extendida a su persona para que usted la tome y la haga suya. Así que si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, mientras todos están orando, ¿qué tal si levanta su mano para orar por usted? Si nunca lo ha hecho, si es primera vez que va a entregar su vida a Cristo, si ya lo hizo antes, no levante su mano, pero si es primera vez, este es su momento con Dios. Muchas gracias. Gracias. Alguien más, levante su mano. Gracias. Este es su momento con Dios. Usted que levantó su mano, repita conmigo las siguientes palabras. Señor, te necesito. Perdona mis pecados, son muchos. Confieso mis pecados delante de ti. Y te doy gracias, Señor, porque tú enviaste este mensaje de salvación para mi vida. Yo acepto esta verdad. Acepto que Cristo sea mi único y personal Salvador. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra dice que a todos los que le recibieron, les diste el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y a partir de este momento, soy tu hijo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y les damos un aplauso a quienes recibieron a Cristo. Muchas gracias, queridos. Dios les bendiga.